cardíacas o pulmonares, pero también pueden presentarse de manera primaria, sobre todo en las clínicas. En esta patología, la presión media de la arteria pulmonar es mayor de 25% de reposo y a mayor de 30% en el ejercicio. ¿Esto se debe a qué? Desde el punto de vista fisiológico o histológico, hay un engrosamiento de las paredes musculares tanto en arteriolas como en arterias medianas o pequeñas. Desde el punto de vista radiográfico vamos a ver un crecimiento, dilatación a nivel del cilio pulmonar, es decir, hay un agrandamiento de la luz de los vasos debido a que hay un retorno venoso, un retorno circulatorio que dilata esas estructuras. La patología la vamos a encontrar a nivel de las arterias, ¿no? Donde hay una hipertrofia de la capa muscular y de la elástica. Las más afectadas son las arteriolas y arterias pequeñas, que muchas veces generan pequeños trombos, debido a que también se forma debido a la reducción de la luz, hay lesión del endotelio y se forman trombos en la luz. Vemos en esta imagen los alveolos, hay congestión vascular y una arteriola que ha sido, cuya capa media se ha replicado tanto que ha ocluido la luz y ya no se ve. También vamos a encontrar cambios fibroblásticos en el interior de la arteria a manera de hoja de cebolla, pues lo que se conoce como degeneración de tipo cruciforme. Como vemos en este caso, hay una fibrosis, hay una hipertrofia de las paredes con trombos en la luz de esa proliferación fibroblástica, como apreciamos, como vamos a apreciar en las siguientes láminas. Y histológicamente hay cambios estructurales en el lecho vascular, ¿no? Lo que origina esa hipertensión, y hay capilares pulmonares distinguidos y engrosados con ruptura de la membrana basal, por lo que hay trasladación o lo que se conoce como salida de eritrocitos hacia los vasos alveolares. Histológicamente, inicialmente vamos a encontrar esta hipertrofia de la capa muscular, esta arteriola, para luego ver ya una proliferación o una fibrosis laxa en la luz, de tal manera que ocluye toda la luz de la arteria. Ven aquí, este espacio es la pequeña luz que está siendo comprimida por esta proliferación, a la que se conoce como una proliferación concéntrica en capa de cebolla. En esta imagen vemos la hipertrofia de la capa muscular, que incluso llega a la muscularización de la capa adventicia de esta arteria, en este caso, que lleva a la reducción de la luz. Vamos a ver engrosamiento de la íntima, tanto de la íntima como de la lámina elástica interna, y también hay la muscularización de la parte periférica de esta arteria. Todos estos cambios anteriores son los que generan pues esa resistencia a la circulación pulmonar, lo que hace que esa presión se incremente. Luego vamos a pasar a las infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares se conocen como neumonías, causadas por bacterias, por virus o por hongos. Como ya habíamos visto, la neumonía es cualquier infección que ocurre en el parénquima pulmonar. ¿Ya llevan radiología todavía? ¿Todavía? ¿Ya? ¿A cómo se llama esto? ¿Ah? Condensación. ¿Cómo se ve? ¿Como masas? Áreas opacas, ¿no? Radio opaca, radio lúcido. Radio toque.
radiopacas. Son las zonas de condensación en el caso de una neumonía. Y la neumonitis es un proceso inflamatorio que está en el intestino. ¿Y qué es esto? El biliar. ¿Quién es el biliar? ¿Qué más? ¿Qué más? Bronquios principales. Y estos pequeños movimientos que podemos considerar los ganglios del líquido bronquial. Entonces, las infecciones pulmonares neumónicas pueden tener dos patrones. Un patrón parche, ¿no? Disperso, un patrón disperso, ¿no? Así, disperso por todo, que son pequeñas áreas de focos neumónicos, que como ven, están dispersos en parte del lóbulo, o estos pequeños focos neumónicos pueden extenderse y comprometer todo el lóbulo. La bronconeumonía implica compromiso alveolar y compromiso del bronquio, mientras que la neumonía lobar implica todo el parénquima que conforma el lóbulo pulmonar, como en este caso, lóbulo inferior, neumonía lobar. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que se conoce como la hepatización roja. ¿A qué se debe? Porque recuerden que el proceso inflamatorio se inicia primero con una vasodilatación. Esa vasodilatación donde las células de los vasos se separan y quedan pequeños espacios. Por ahí, ¿quiénes salen? Las diapedesis. ¿De quiénes? El rodamiento, la adherencia. ¿De quiénes? Neutrófilos. Esos neutrófilos salen hacia el espacio alveolar cuando ven o hay citocinas que indican la presencia de bacterias en los espacios pulmonares. Entonces, ese cambio que genera la migración de neutrófilos hacia el espacio alveolar, pues genera esa lucha entre las bacterias y el sistema inmunológico, lo que lleva a formación de edema. Primero, inicialmente edema y hemorragia por la dilatación vascular, por la migración y la lucha con las bacterias, genera un detritus, el detritus, donde hay neutrófilos viales, neutrófilos muertos, bacterias muertas y fibrina. Toda esa masa se condensa dentro del espacio alveolar, donde ese espacio deja de ser un espacio esponjoso para convertirse en espacios llenos de líquido. Entonces, este parénquima se ve más pesado. Por eso se conoce como la hepatización del hígado en la neumonía. Y aquí lo vemos. Parénquima pulmonar. Ven una especie, estas zonas rosadas, aquí van los puntos. ¿Ya lo vieron? No, ¿qué más? Ya. Bueno. Ya. Mira esto, mira este por ejemplo. Mira esto. ¿Cuál es la diferencia entre este con esto con esto? Hay líquido. Hay líquido en el alveolo, o sea, es una parte de edema alveolar, que sería todo el pulmón, sería un edema pulmonar, porque está próxima a la lesión. Todas estas zonas es un foco neumónico. Vemos el infiltrado o toda esta área de consolidación que está constituida por polimorfos nucleares viables degenerados y detritus celular. La fibrina, que ocupan todos los espacios en esta zona de un foco neumónico. ¿Qué más vemos? El bronquio, la zona neumónica. ¿Y qué sería esto en el centro? La pus. Si ustedes recuerdan por teoría, la neumonía termina produciendo una secreción purulenta, que no es más que toda esta acúmulo de celos inflamatorios con detritus celular y fibrinos amorfos, etc. ¿Y aquí qué genera? La presencia de este material dentro del bronquio que genera la tos. El paciente con neumonía expectora verdoso amarillento, ¿no? Porque elimina toda la secreción que está ocupando el bronquio. Esta zona sería una zona de consolidación. Si hay compromiso alveolar y bronquial, ¿cómo se llama? Bronconeumonía.
Y aquí vemos a mayor aumento de esta zona, ¿no? Todo el detritus que está en la luz de los bronquios y la consolidación de los espacios alveolares. Igual acá mayor aumento, linfocitos, polimorfos nucleares, aún los alveolos están conservados, sino que es toda esta masa de células inflamatorias y de celulares que dificultan el intercambio respiratorio, ¿no? Puede ser claro clínico del paciente, inicia normalmente con fiebre alta, cansancio, ¿no? Esa disnea, porque hay casi una gran extensión del pulmón comprometido, y también esa tos productiva con expectoración pureta, verdosa o amarilla. Igual, predominantemente dentro de los espacios alveolares. Una extensa zona ya de una neumonía ya difusa, la neumonitis es neumonía que compromete pues extensas áreas de este pulmón. ¿Qué es esto? Lo que todos tenemos, antracnosis, el cartón que inhalamos, el humo diario, todo lo que respiramos al día. Y todo esto corresponde a la denominada hepatización roja, y congestión vascular, el acúmulo de los infiltrados dentro de los alveolos, para luego pasar ya a la etapa de la hepatización gris, donde solamente hay predomina de fibrina y hay infiltrados inflamatorios tipo linfocitario. En esta imagen vamos además el abundante componente o del componente inflamatorio que está dentro de los espacios, y vemos unas estructuras de color morado más intenso. Esto corresponde a las cepas de bacterias destruidas que están siendo reducidas por parte del infiltrado inflamatorio. Habíamos visto pues que dentro de la clasificación de las neumonías habíamos visto aquellas que se originan en la comunidad, ¿no? Y exclusivamente quien lo causa es el neumococo, la que debe tener más frecuente. Pero también hay virus en la piel, que también son comunes y frecuentes, como el virus de la influenza, el virus de la gripe, el sincicial respiratorio. Y también de esta clasificación hemos visto las neumonías aspirativas. Aspirativas porque son secreciones principalmente de la vía digestiva o sustancias que pueden ingerirse o proporcionarse en el transcurso de la vida de las personas, como por ejemplo los lactantes. A veces los bebitos se aspiran con la misma leche materna, los ancianos se aspiran, eso es porque ya no controlan la dilución. En los pacientes alcohólicos o más que todo en los pacientes en estado etílico, que muchas veces pierden la conciencia y terminan regurgitando, vomitando y se aspiran las secreciones y terminan con una neumonía fulminante, destructiva. ¿Por qué? Porque el contenido del ácido gástrico más todas las enzimas que contiene el estómago y los alimentos terminan destruyendo el parénquima pulmonar, que igual va a generar una gran reacción inflamatoria con marcada necrosis y fibrina, predominantemente inflamatorio de tipo eosinofílica. Y podemos descubrir ya en la histología estructuras que corresponden a cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños representan la celulosa de los alimentos o los fragmentos de alimentos ingeridos como en esta oportunidad, en esta lámina. Todo es un patrón armónico. Compromiso de los alveolos con destrucción del parénquima pulmonar y la presencia de unas estructuras lobuladas que corresponden a la celulosa de los alimentos. Y como es un cuerpo extraño, ¿cómo se define el cuerpo? ¿Cómo se llaman? Células gigantes que tratan de controlar a estas estructuras que las conocen extrañas y que tratan de destruir, de controlarlas, por lo que se desarrollan este tipo de células. Vemos igual el infiltrado inflamatorio, la extravasación de eritrocitos con fibrina y las partículas alimentarias, polimitis. Cuando estas bronquitis son recurrentes, el problema de inmunodeficiencia en los pacientes, es
áreas donde hay acúmulos de este producto de la reacción inflamatoria, que es el APOS. Digamos de tal manera que esta supuración lleva a la cavitación y a la formación de cavernas. Todas esta zona corresponde a la zona del acceso pulmonar y al costado también, o sea, aquí hay destrucción prácticamente del parénquima y acá focos neumónicos adyacentes. Macroscópicamente son todos estos espacios lo que corresponden a focos de accesos, es decir, focos de acúmulo de luz. Y si apreciamos esta imagen con destrucción del tejido, lo corroboramos en esta otra, donde no encontramos un parénquima pulmonar, solamente un borde inflamatorio con necrosis compulsa en el centro. Por acá recién los espacios alveolares, pero llenos con un contenido de tipo fibrinoide y conservas inflamatorias. Estos son focos neumónicos adyacentes al acceso pulmonar. Ya a mayor aumento, los componentes de este infiltrado dentro del espacio alveolar que caracteriza al acceso pulmonar. Luego pasamos al grupo de las tuberculosis o neumopatías crónicas. Dentro de ellas tenemos a la tuberculosis, a la neumonía causada por hongos. La tuberculosis en sí es una pandemia mundial porque aumentan los casos de infecciones, sobre todo en aquellas poblaciones donde hay una pobreza extrema. En Europa, donde encontramos tuberculosis, en la India, en África, en Sudamérica, en Perú, en Brasil, toda Sudamérica, en Norteamérica, en las zonas periféricas, ¿no? Donde también hay pobreza. La tuberculosis ocurre en dos etapas. En una primera exposición al bacilo, lo que se conoce como primo-infección. Y muchas veces en estos cuadros inhalas el bacilo, el cuerpo reacciona y pasa desapercibido. ¿Cómo te das cuenta? Cuando en algún programa, algún proceso de evaluación, un chequeo médico, te va a encontrar un nódulo en un pulmón. Entonces fue quizás la indicación de que alguna vez te contagiaste de tuberculosis. Pero esos nodulitos a veces clasifican o son tan fibrosados que conservan al bacilo, pero muchas veces no lo destruyen por completo, de tal manera que cuando baja la defensa de esa persona, esa bacteria se reactiva. A eso se le denomina tuberculosis secundaria. ¿Qué causa? El proceso que realiza el sistema inmunológico para controlar a este bacilo, que es muy resistente porque inicialmente es inhalado y él se protege del sistema inmunológico, escapa a los linfocitos, incluso a los macrófagos. Aquel que escapa a los macrófagos hace que el sistema inmunológico, sobre todo los linfocitos CD4, inicien otro mecanismo para formar un sistema de defensa mayor, que son las células gigantes, y son las que empiezan a fagocitar a lo que queda de estos bacilos de Koch. Y esa formación de células gigantes y la destrucción de los bacilos lleva a denominado gránulo gaseoso, a la necrosis gaseosa producto de esta lucha entre el sistema inmunológico y el bacilo, que puede progresar hasta la cavitación, cavernas y la diseminación biliar. Tenemos en esta imagen una secuencia de cuál es el progreso del daño a un paciente con tuberculosis. ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis? ¿Cuántas pastillas son al día? De las 6 primeras veces es una tuberculosis pulmonar, una diaria. ¿Una diaria? No, desde la conocida. Sí. ¿Cuántas pastillas toman al día los pacientes en la primera fase?
un promedio de 12 a 14 pastillas por día. ¿No? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira. Mira, salud pública. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los medicamentos para tuberculosis? Rifampicina, isoniazida, etamoxetil y si no me recuerdo son de 12 a 14, 16 pastillas diarias que llevan el paciente. Y muchas veces no lo terminan. Este paciente que empezó con un momento progresa a una cavidad, progresa a las cavernas y a la fibrosis, a la diseminación de la tuberculosis. Es cierto, hay tratamiento, pero el buen cumplimiento con el tratamiento lleva a la cronicidad de esta tuberculosis, que termina con la destrucción del pulmón, con las cavernas, a la fibrosis y a la destrucción del pulmón. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Los granulomas. ¿Qué tiene el granuloma? En este caso pues tenemos en una radiografía las cavernas de predominio apical, ¿no? Porque al bacilo le gusta el oxígeno. Y aquí tenemos un nódulo, una calcificación, que si nos basamos a la teoría, ¿qué sería esto? Un foco de goma. En esta imagen vemos la necrosis gaseosa en esta zona del lidio de este pulmón. Y acá vemos fibrosis apical. ¿Por qué? Porque acá es donde se asienta principalmente el bacilo, ¿no? Y puede empezar a dispersar, a comprometer los tres bronquios y formar sus granulomas. El responsable, el bacilo de Koch, vemos la lesión característica, necrosis gaseosa central, célula gigante sin anillo linfocitario. Vemos este granuloma que no puede, inicialmente los granulomas pequeños pueden ser solamente células o estructuras nodulares o granulomas con solamente un contenido linfocitario. Conforme progresa, vamos a encontrar las células gigantes y la necrosis central. Tenemos a los bacilos y aquí vemos un parénquima adyacente. Aquí no hay granulomas, por si acaso. Esto simplemente quiero para mostrar qué lesión hay aquí. Edema alveolar, que en conjunto es el edema pulmonar. Y aquí vemos ya los focos granulomatosos, como la denominada y conocida necrosis gaseosa central, una zona rosada, muy rosada, eosinófila, no hay forma, por eso dice que es amorfa, ¿no? De aspecto granular, rodeada por linfocitos y células gigantes. Características de los granulomas de tipo tuberculoso. Vemos necrosis gaseosa y aquí la apreciamos mejor. Esto sería la necrosis gaseosa, células gigantes, anillos linfocitarios y células epitelioides. En conjunto se llama granuloma. ¿Dónde está la necrosis? ¿Acá o acá? ¿Superior o inferior? Superior derecho. Necrosis gaseosa, célula gigante, anillo linfocitario. Célula, solamente el anillo linfocitario, células epitelioides. Necrosis, célula gigante, anillo linfocitario. Necrosis, célula gigante, una célula gigante multinuclear con los núcleos dispuestos a la periferia y las células epitelioides que se van a unir para formar la célula gigante. Célula gigante con forma de herradura y la necrosis gaseosa. Ven aquí, en este macrófago encontramos a los bacilos, que están siendo fagocitados. Luego pasamos a las infecciones virales. Los virus, esencialmente cuando afectan al pulmón, comprometen a las células, parasitándolas. Es decir, los virus utilizan a las
y fundamentalmente invaden el núcleo de la célula o el citoplasma, originando pues las denominadas inclusiones, ¿no? Tenemos el virus de la influenza, el sincicial respiratorio, el adenovirus y el herpes, el citomegavirus, sobre todo en pacientes con inmunocompromiso, pacientes con VIH, pacientes oncológicos que reciben terapia, pacientes malnutridos. Igual que los otros agentes crean inflamación, lesión celular y parasitan a la célula para reproducirse, lo que va a generar inclusiones ya sean nucleares o sean citoplasmáticas. Los cambios, por ejemplo, que produce el citomegalovirus son cambios en la chispa de hoja de búho o de vidrio esmerilado con inclusiones a nivel nuclear. El citomegalovirus y el adenovirus generan inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas son características porque nos permiten ver desde el punto de vista morfológico el tipo de agente causante de la lesión. Los virus causan un infiltrado inflamatorio en el intersticio, en el tejido que es el tejido de sostén del parénquima pulmonar, que sostiene ese intersticio que sostiene a los alveolos. Ahí donde hay lesión del intersticio se produce una fibrina que cubre la superficie alveolar, por eso la dificultad respiratoria. Y en la gran mayoría los cuadros son casi denominados el síndrome de distrés respiratorio. Los virus causan cambios denominados citopatológicos dentro de la misma célula o generan la proliferación de más células denominadas células gigantes que tratan de fagocitar a ese virus. En este caso, el sistema respiratorio no genera una célula multinucleada que trata de captar y destruir a ese virus. O el citomegalovirus causa lo que se conoce como el ojo de búho. En este caso no es muy marcado, pero vemos un núcleo central y un halo a la periferia, como en este caso. ¿Sí? No es el cambio típico. O generar inclusiones citoplasmáticas, producto de ese metabolismo del virus dentro del núcleo de la célula parasitada. El herpes, como dijimos, genera cambios a nivel del núcleo, formando unas zonas claras, a lo que se conoce como en aspecto de vidrio esmerilado, o sea, a ese vidrio tipo jabonado, algo así, con eso lo comparan, ¿no? Son estas áreas dentro del núcleo. Por ejemplo, característica de la infección por infección celular por el herpes en una neumonía pulmonar. Y también el COVID, ¿no?, que nos hizo padecer a muchos, estuvo guardado por 2 o 3 años, y que simplemente, ¿qué causó? Afecciones pleurales con engrosamientos y un daño alveolar con exudado fibromicoide, infiltrados inflamatorios de tipo mononucleares, hay células multinucleadas, ¿no?, y también inclusiones virales. Y generalmente cuando es el intersticio que afecta con la producción de fibrinas que genera esta fibrina se adhería al alveolo generando un síndrome similar al denominado el síndrome de la membrana hialina, el síndrome de distrés respiratorio, que hay distrés respiratorio en el niño y en el adulto. Y vemos que dentro de estos grupos vemos a las células infectadas por el virus de COVID-19 que originaba todo este cuadro clínico. ¿El virus se controló? ¿Se eliminaba el virus? No. El virus tiene un ciclo de vida. ¿Y qué se hacía en los hospitales? Se trataba de dar soporte a las complicaciones respiratorias, cardíacas que originaba el virus. El virus, aparte de esta membrana hialina, genera una hipercoagulabilidad, ¿no? Genera una trombosis vascular, aparte de
parte de la información. Esa trombosis genera daños a nivel sistémico, trombosis a nivel pulmonar, a nivel renal. O sea, todo lo que producía el virus tenía unas consecuencias en todo el organismo. Y sobre todo, inicialmente era la ventilación, cuando era la fase aguda, ¿no? Porque ya todos los espacios alveolares estaban cubiertos por esta membrana llarina producida por el virus. O más que el virus, no, como parte del mecanismo de defensa inmunitaria contra el virus. Vemos el edema, la fibrina y los cambios nucleares que producía el virus sobre el epitelio alveolar. Las neumonías por hongos tenemos dentro de ellas a la cándida y al aspergillus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. En esta imagen macroscópica vemos una masa heterogénea de color grisáceo en la parte del lóbulo superior del pulmón. Y desde el punto de vista histológico vamos a ver áreas neumónicas con estructuras como empalizada. Estas zonas como empalizada corresponden a los grupos de hifas, que son filamentosas, translúcidas y característicamente forman tiene ese aspecto como digo, empalizada o dañadas unas paralelas a otras, que corresponden a las hifas y a los conidios de las aspergillofumigatus. Vemos esta aspergilloma en la imagen anterior ya retirado y que a la histología encontramos múltiples hifas de aspergilloma. Dentro de la neoplasia maligna del pulmón tenemos aquellas que se derivan, como ya visto, del epitelio respiratorio, ¿no? O del epitelio metaplásico, en el caso de los pacientes con antecedentes de tabaquismo. Se originan de la pared bronquial o de la pared pulmonar, de la glándula mucosas y líquidos benignos o malignos. El benigno es el denominado amartoma, que esencialmente son nódulos así parecidos a ese nódulo que vimos con forma de goma. Son nódulos, pero que histológicamente están compuestos por cartílago y hialina, y que resulta siendo benigno y se presenta más en personas jóvenes. Mientras que las neoplasias malignas tienen como causante al tabaco. Más que al tabaco, a todos los detritos producidos por la combustión del tabaco, que son sustancias de tipo cancerígeno, o por otras sustancias que se encuentran en los ambientes de trabajo, en las industrias. Cuando ya se desarrollan, se van a diseminar por la vía linfática, llegando a los ganglios biliares, mediastínicos y luego a las cervicales hasta otros órganos. El cáncer de pulmón se clasifica teniendo en cuenta el tamaño de las células, por lo que hay carcinoma de células pequeñas y no pequeñas, y dentro de las más pequeñas tenemos el carcinoma escamoso, al adenocarcinoma y al de células grandes. Estos tumores, cuando se desarrollan, pueden comprometer los bronquios, los láminas centrales o la periferia. Si son centrales, como habíamos dicho, originan una estenosis bronquial y son difíciles de tratamiento quirúrgico, como aquellos que comprometen la periferia, en el caso de los adenocarcinomas, que dan lugar a una lobectomía. Están clasificados de acuerdo a la diferenciación, es decir, al parecido o a la semejanza con estructuras histológicas normales. Y lo que tienen que tener en cuenta siempre es la epidemiología. ¿Con qué frecuencia se produce un tipo de neoplasia, ya sea en hombre o mujer, ya sea en niños, en ancianos? ¿Y cuál es la neoplasia predominante? Como vemos en este caso del adenocarcinoma, en hombres y mujeres, pero predominan en las mujeres. En el cuidado ha aumentado más todavía porque la mujer ya está fumando ahora. Pero la mujer es la compañía del fumador. El fumador estaba tranquilo, pero la mujer se le da cáncer. Entonces los fumadores pasivos. Y ese es el típico carcinoma escamoso, ya que este epitelio cilíndrico certificado con cilios, ya que está sometido a todos los agentes irritantes del humo del tabaco, sufre cambios metaplásicos.
hace un epitelio escamoso. Este epitelio escamoso sufre cambios displásicos y desarrolla células escamosas neoplásicas que alcanza casi el 50% de todas las neoplasias pulmonares y son neoplasias blanquecinas con necrosis central, cavitaciones, y las células son escamosas con perlas de queratina y puentes celulares, blanquecinas de patrón infiltrante, y histológicamente está compuesta por células escamosas pero neoplásicas con formación de queratina. Normalmente la queratina se produce sobre la superficie de la piel para protegerla. Aquí la sigue produciendo, pero la protege a la misma célula porque la queratina es muy difícil de destruirla, ya sea con radioterapia o con quimioterapia. Esta es una neoplasia de mal pronóstico y que genera ese patrón de células de aspecto epitelioide, células epiteliales, con los denominados puentes celulares que son. ¿Se acuerdan histología? ¿Se acuerdan? ¿Qué mantiene unidas las células? ¿Ah? Oigas. Los desmosomas, hemidesmosomas. Entonces son estos hemidesmosomas o desmosomas de los puentes celulares y se hacen más visibles en este tipo de neoplasias. Ver la córnea. En este caso, ¿qué cosa es? ¿Qué órgano es? Un cartílago, es un bronco. El epitelio respiratorio, ¿sí? Y aquí está el cambio. Aquí se desarrolló un cáncer, tejido neoplásico, que histológicamente vamos a encontrar células escamosas con núcleo pleomórfico, núcleo rojo prominente y la queratina. Estas células muchas veces se desprenden con el esputo, ya conforme avanza la enfermedad. Por lo que se hace uso o se aplica el estilo de citológico en esputo y se descubren estas células en el esputo. Esta célula, como ven, es anaranjada, a diferencia de esta. Esta coloración la da, esta es la coloración de PAP, y esta coloración la da el orange, que es un colorante que forma parte del sistema de PAP que pinta la queratina. Y como vemos, muestra un núcleo muy hipercromático de bordes irregulares sin citoplasma amplio, ¿no? Esta célula forma parte de este grupo. Estas son otras células también. Entonces se están queratinizando, estas no. Esto es lo que se conoce como citología de esputo. Vemos igual células escamosas con citoplasmas amplios, núcleo plasmófico con doble nucleolo, características de ese tipo de carcinoma. Luego el bronquio alveolar. El bronquio alveolar, ¿qué significa? Que es una neoplasia que se origina en el epitelio alveolar. Ese epitelio plano se transforma en un epitelio cúbico, un epitelio cilíndrico secretor, y que forma parte o es un subtipo de un adenocarcinoma o un epitelio secretor. Igual son periféricos, por eso se pueden seccionar. Hay proliferación de fibras musculares lisas y también puede haber hipertrofia de la capa media porque hay destrucción del tejido, y también las neoplasias, como dijimos al inicio, puede ser el origen de esa hipertensión pulmonar, porque ya estamos alveolares. Este carcinoma broncoalveolar, como vemos, es un epitelio muy delicadito, ¿no? Ramificado, con células que tienen secreción en su porción apical. Si es una gran sería una adenocarcinoma, pues está de un subtipo de adenocarcinoma, pero que no nacen en glándulas, sino nacen en el epitelio broncoalveolar. Vemos este epitelio normal, bueno, no tan normal, y aquí vemos ya el cambio en este epitelio. Pero ese es lo clásico, como se dice, ¿no? Pero hay variantes. Hay distorsión reticular, puede llegar a desarrollar fibrosis, hay áreas microquísticas, hay compromiso bronquial,
El adenocarcinoma implica pues casi el 22% de todas las neoplasias y puede originarse ya sea de las bronquiolares o y presentar un patrón de aspecto cicatrizal. Las células son grandes, glándulas, forman glándulas, túbulos o papilas y producen una secreción mucosa que contiene mucopolisacárido. Como dijimos, son neoplasias periféricas que a veces hacen la recepción de este lóbulo y histológicamente presentan un patrón glandular disperso, ¿no? Que puede formar estructuras tubulares y áreas con luces y áreas sin luces, ¿no? Como todavía podemos distinguir ese patrón ondulante de una glándula, es una depresión moderadamente diferenciada, como en este caso. Acá hay luces, glándulas, con secreción por ahí, los simplemente decía aquí vemos glándulas neoplásicas de patrón sólido. El carcinoma de células pequeñas, como su nombre le dice, aparece en las zonas familiares. Las células que lo conforman son pequeñas, que se parecen a linfocitos, tienen escaso citoplasma y un núcleo muy hipercromático. Son extensas áreas porque es un carcinoma de mal pronóstico. Cuando ya se descubre, como dije, están compuestas por células que parecen linfocitos o se semejan a los linfocitos, pero que son abusadas, irregulares, pleomórficas y que tienen un difícil tratamiento, ¿no? También se hace el estudio por citología y reconocemos qué células son estas. ¿Ah? A ver, voluntarios. ¿Normal o normal? En primer lugar. Son criterios cilíndricos, concílidos, el criterio normal. Y estas son las células pequeñas. Muy diferente a este otro tumor, como ven, todos son blanquecinos, dorados, infiltrantes o nodulares, cuyos células son mucho más grandes, más pleomórficas, son desmoplásicas, hay mitosis, ¿no? Característica pues muy definida precisamente al ojo, ¿no? De las células pequeñas del carcinoma de células grandes. Y el carcinoma es un tumor de baja malignidad que tiene sobre todo complicaciones porque llegan a producir determinado tipo de hormonas como la CTH, generando un síndrome paraneoplásico que se conoce como síndrome de Cushing. Son nódulos pequeños y las células tienen un patrón acinar, forman nidos con núcleos redonditos pequeños y son estas que tienen una función neuroendócrina. Nódulos de un tumor carcinoide y conservando siempre ese patrón acinar de unas células pequeñas de núcleo hipercromático. Al pulmón llegan todo tipo de neoplasias porque su sistema de drenaje linfático es una conexión con el sistema venoso y se van a ver como nódulos dispersos, ¿no? Que igual pueden mayormente ser carcinomas de tipo glandular, o sea, adenocarcinomas. El detalle es saber si es un adenocarcinoma de pulmón o metastásico. Y para eso se hace un comentario como de imunistoquímica, que quiere decir una célula pulmonar neoplásica de una célula de otra. En este caso, vemos qué estructuras están. Un bronquio, vemos acá una zona patrón sólido y diferenciado de un carcinoma. Los cánceres no invaden al cartílago y están delimitados, por acaso es un nódulo. Vemos acá estructuras glandulares. Este resultado siendo glándulas por el tipo colónico. Esta fue una metástasis de un adenocarcinoma de colon que hizo metástasis al pulmón. La pleura no tiene patologías en sí, no son muy frecuentes, pero mayormente son las que se
se afectan por afecciones incontroladas, es decir, la patología más frecuente es secundaria, ya que tiene una capa parietal y visceral y entre ellos un espacio. Es ese espacio que se llena muchas veces de un exudado, en el caso de neumonía, en el caso de tuberculosis, en el caso de pacientes con insuficiencia renal, de insuficiencia renal digestiva, o por traumatismos que llevan a distinguirse fácilmente porque hay una, ¿cómo se llama esta imagen? La reducción o desaparición del ángulo ortofrénico, ¿no? Es simplemente la indicación de que hay un parámetro laboral. Y este parámetro laboral puede contener, pues, exudado, líquido inflamatorio, sangre o blanquecino con ese forma de inspiratoras, en este caso. Y un hemotoras cuando hay un traumatismo a nivel de la pared trasera. Ahí es mesotelioma benigno, ¿no? Que puede originarse de las paredes visceral o parietal y no tiene relación con la exposición ambiental y forma estructuras nodulares bien definidas, encapsuladas, cuyo componente histológico son células parecidas a los fibroblastos, es decir, son células abusadas con bastante tejido conectivo. Y la parte maligna está asociada a la exposición al asbesto, que invade la cavidad pleural, incluso llega a comprimir el pulmón, como en este caso. Estas son las pleuras engrosadas por el mesotelioma que invade el parénquima pulmonar y lo comprime. Tiene patrones epitelioides